Hola, ¿cómo están? Las noticias sobre Venezuela hoy domingo no son demasiado alentadoras. He leído en los diarios españoles, principalmente en El País de España, que el Pentágono, o sea, el Ministerio de Guerra, como lo llaman ahora, le ha entregado un informe al presidente Trump según el cual no conviene atacar militarmente a Venezuela. El informe del Pentágono desaconseja fuertemente entrar con tropas de élite en Venezuela tratando de capturar a Maduro. Según los analistas militares, los riesgos que esa operación militar entrañaría en Venezuela, tratar de capturar a Maduro, serían muy altos. Por eso Trump habría dado la orden por el momento. Luego Trump a veces cambia de opinión y ojalá, de no atacar directamente a Maduro ni a Cabello. Es decir que, como suponíamos acá, como sospechábamos, Trump es renuente a usar la fuerza militar en Venezuela si ello supone unos riesgos, comporta unos peligros para él, para su imagen de gran pacificador y para las tropas de élite que entrarían en Venezuela. Entonces, por una parte, se nos revela hoy que Trump habría dicho: no vamos a tratar de capturar a Maduro, sería una derrota para Marco Rubio. Y por otra parte, también el diario El País de España, en despachos de sus corresponsales, revela hoy que Maduro habría tomado la decisión final y definitiva de quedarse, de no escapar, de no partir precipitada, furtivamente al exilio en Cuba o en Nicaragua, porque Maduro ha sido informado por sus agentes de inteligencia, sobre todo los cubanos, que al final Trump no va a entrar militarmente en Venezuela, no va a dar una orden para que sus tropas de élite traten de capturarlo a él, a Maduro. Entonces Maduro ha dicho a todos sus colaboradores: yo me quedo, yo no me voy. Trump tiene miedo de entrar aquí a Venezuela y no voy a escapar y no voy a renunciar. La estrategia inicial de Trump, de Marco Rubio, de Hegseth, de la CIA, era hacer tanta presión sobre Maduro que éste al final, asustado, renunciase y se fugara al exilio. Pero ese plan no ha funcionado. Aparentemente la presión militar, los 8 o 10 buques de guerra cerca de las costas venezolanas, el hundimiento de lanchas con cocaína, esa presión ha asustado desde luego a Maduro y a su entorno, pero no lo suficiente como para forzarlo a dimitir o presionarlo a partir al exilio, a fugar. También habría fracasado el cálculo de que la presión psicológica provocaría un terremoto en las entrañas del régimen autoritario de Caracas. O sea, que si Maduro, como a día de hoy ocurre, no quiere renunciar y no quiere escapar, alguien de su entorno, contrariando la voluntad de Maduro, propiciaría ese desenlace. Se había considerado que eventualmente Jorge Rodríguez podía traicionar a Maduro y facilitar una transición negociando con Washington. Eso no ha ocurrido.
también se había contemplado el escenario de que el general Padrino le diera la espalda en esta hora de máxima presión y de cierto terror o de cierta paranoia ante la fuerza militar de Estados Unidos tan cerca de Venezuela. Pero el general Padrino no ha traicionado a Maduro y ya no es la primera vez que Padrino demuestra que es leal hasta la muerte a su jefe, al dictador, a Maduro. Entonces el país de España dice hoy, por una parte, el Pentágono le dice a Trump, no usemos la fuerza militar en Venezuela, y por otra parte, Maduro le dice a su entorno, Trump nos está amenazando, pero no va a ejecutar en la práctica esa amenaza. Es solo una suerte de operación de sembrar miedo, pero Maduro ha dicho, yo no tengo miedo, no renuncio, no me escapo, aquí me quedo, y a ver si tienen los huevos los gringos de entrar y venir a capturarme. Así están las cosas. Maduro entonces, según el país, ha dicho, ahora le toca a Trump mover ficha. Yo ya moví ficha, no renuncio, no me escapo, me quedo. ¿Ustedes me apoyan? Sí, nosotros le apoyamos. Bueno. ¿Moverá ficha ahora Trump? Le toca, es su turno. Lo ideal sería que moviera ficha y dijera, es verdad, hay unos riesgos, como dice el Pentágono, pero siempre hay riesgos en la vida. Cuando Obama dijo entremos por Bin Laden, los riesgos eran altos. Era 50% o 50%. Quizá no estaba Bin Laden en esa casa. Quizá el gobierno de Pakistán iba a provocar una gran tormenta diplomática porque Estados Unidos había entrado sin permiso, había invadido el espacio aéreo de Pakistán. Pero Obama corrió los riesgos y triunfó, y se dio de baja a Bin Laden. A mí me encantaría que Trump moviera ficha en ese sentido. Entremos, pero creo que no lo va a hacer. ¿Moverá ficha? Quizá no mueve ficha Trump, quizá dice, dejemos las cosas como están, dejemos los barcos ahí, cada cierto tiempo hundimos una lancha con cocaína, pero no vamos a tratar ni de capturar a Maduro ni de eliminarlo. De todo lo que he leído, se sugiere que si Trump mueve ficha más allá del hundimiento esporádico de ciertas lanchas con cocaína, sería para disparar misiles, pero no contra Maduro, no contra Cabello, no contra Padrino, no contra Fuerte Tiuna, ni los búnkers, sino contra ciertas pistas de aterrizaje y despegue del Cartel de los Soles, que sería una suerte de operación militar propagandística, ¿no? Hemos destruido tales pistas del Cartel de los Soles. Pero esa operación desde lejos, exenta de riesgos militares, porque no entrarían aviones a los cielos de Venezuela y no entrarían soldados con botas en tierra venezolana, no provocaría necesariamente la caída del dictador Maduro, ¿no? Por otra parte, he leído que Maduro en su desesperación le ha propuesto al gobierno de Trump descartar el choque militar, llegar a una suerte de armisticio, de tregua y hacer negocios. A Maduro le han dicho sus amigotes que a Trump lo que le interesa finalmente no es restaurar la libertad en Venezuela, porque a Trump estas cosas morales le dan igual, sino hacer negocios. Maduro entonces le propone a Trump, hagamos negocios. ¿Qué le ofrece Maduro a Trump? Todo. Le ofrece hacer negocios dándole privilegio y prioridad a las empresas estadounidenses en Venezuela para extraer petróleo, para extraer oro, para extraer minerales raros, para extraer uranio, lo que usted quiera, señor Trump. Venga aquí a Venezuela y hagamos negocios. Además de ello, Trump ha sido tentado por la dictadura venezolana de hacer negocios en ese país
a cambio de que los venezolanos dejen de hacer negocios con los chinos. O sea que Maduro le ha propuesto, si hacemos negocios, es todo contigo, es todo con ustedes, con Estados Unidos, los chinos ya no van a tener entonces una presencia importante en Venezuela. Se retirarían los chinos de la minería, no le venderíamos a los chinos el petróleo, ahora nuestro petróleo iría para ustedes, para Estados Unidos. O sea que ustedes conseguirían un objetivo estratégico de política exterior, que es sacar a los chinos de América del Sur, en este caso de Venezuela, alejar a los chinos. Es una cosa que obsesiona bastante a Trump, que la China saque sus manos, sus intereses, sus inversiones de América Latina. Y por supuesto la presencia china en Venezuela es muy poderosa. De momento esa oferta de Maduro a Trump, hagamos negocios y yo saco a los chinos y que vengan tus empresas acá a ganar muchos billones de dólares sacando petróleo, sacando oro, sacando minerales raros. De momento la propuesta ha sido desestimada por Trump, pero subrayo de momento. ¿Por qué? Porque Trump está teniendo un problema serio con los chinos, bien serio. Trump subestimó al dictador chino. Pensó que cuando Trump le declaró la guerra comercial a China, el dictador de ese país se iba a rendir. No se rindió, eligió pelear. Y parte de la pelea es tomar represalias comerciales contra Estados Unidos. Una muy devastadora ha sido: no vamos a comprar más soja de Estados Unidos, con lo cual los agricultores de soja en este país están quebrados todos. Han dejado de vender sus cosechas de soja a la China, han perdido miles de millones de dólares, están furiosos con Trump. Pero en días pasados, hace 2 días, la dictadura china anunció otra represalia contra el gobierno de Trump. Y es que China ya no va a vender minerales raros a Estados Unidos. China tiene el control del 90% de los minerales raros y los magnetos del mundo. 90%. ¿Por qué son importantes los minerales raros en este país? Son cruciales, porque sin ellos no se pueden hacer las baterías para los autos eléctricos, principalmente por eso. Y también sin ellos no se pueden hacer drones y ciertos misiles de alta tecnología, ¿no? Pero sobre todo afecta a la industria automotriz, porque no llegan los minerales raros de China y entonces no se pueden fabricar las baterías eléctricas para los autos eléctricos. Trump montó en cólera y dijo entonces: muy bien, si China no nos va a vender sus minerales raros, le subimos de nuevo los aranceles a 100%. Pero Trump necesita minerales raros, los va a buscar en Ucrania, ¿se acuerdan? Y si al final decide hacer un acuerdo de negocios con Maduro, que sería por supuesto catastrófico, trataría de sacar los minerales raros de Venezuela. Me imagino a no pocos hombres de negocios mandándole a Trump mensajes en el sentido de: ¿sabes qué? Nos conviene hacer negocios con Maduro. Si ahí hay un montón de minerales raros, eso nos va a salvar del boicot chino. Por último, alguna gente sigue pensando que Trump merecía el Nobel de la Paz. Yo no. Tom Friedman, hoy en el New York Times, dice que Trump no lo merecía, no todavía, pero quizá el próximo año, según cómo progrese el acuerdo de paz entre Israel y Palestina. Friedman, que es un hombre que sabe mucho de ese tema y de todos los temas, creo, dice que Israel tiene que renunciar a su pretensión absurda de anexarse Gaza o anexarse también Cisjordania, y que Israel tiene que permitir la reconstrucción de Gaza y que los palestinos se autogobiernen sin tolerar, por supuesto, la presencia venenosa de la banda terrorista Hamás. Pero yo creo que Trump no lo merecía por muchas razones, y las más recientes serían que no se puede ser un pacifista en el mundo y un guerrero en casa. Y Trump aquí en Estados Unidos no es muy pacifista, para nada.
ni en su lenguaje, ni en sus actos de gobierno, en sus decisiones de gobierno. En su lenguaje es agresivo, violento, vulgar, procaz, y luego en sus actos de gobierno merece el Premio Nobel de la Paz un señor que despliega tropas militares en las ciudades gobernadas por políticos opositores, a pesar de que estos le dicen no hace falta que vengan tus tropas, y que insulta a esos políticos opositores y los amenaza con meterlos en la cárcel, como el gobernador de Illinois y el alcalde de Chicago. ¿Merece el Premio Nobel de la Paz? Yo digo que no. Merece el Premio Nobel de la Paz un presidente que aquí, en su país, en su territorio, promueve el odio y la violencia de sus agentes cancerberos del ICE contra los indocumentados y estimula que sus cancerberos del ICE vayan persiguiendo a gente sospechosa solo por su perfil racial y arresten, aporreen, golpeen y maltraten a gente solo por su perfil racial sin saber si son o no son indocumentados, para luego descubrir a menudo que sí tienen los papeles en regla. Eso no es ser un presidente pacífico, y Trump no lo es, ni en su lenguaje, ni en los hechos. Aquí en Estados Unidos Trump no es un presidente pacífico. Cuando un presidente dice, mi opositor, el gobernador, o mi opositor, el alcalde, como no aprueban mi plan de militar sus ciudades, los voy a meter en la cárcel. Ese señor no merece el Premio Nobel de la Paz. Por suerte no estoy solo en esta observación. Una encuesta publicada hoy en los diarios revela que el 58% de los estadounidenses consideran que Trump no merecía el Premio Nobel de la Paz. La mayoría, 58%, no lo merecía. Y solo el 25% revela que Trump sí merecía el Nobel de la Paz, pero yo discrepo. Seguimos.